Listo, Melanie, puedes arrancar, por favor. Listo, entonces vamos a comenzar. Buenos días, mi nombre es Melanie Celis, yo soy residente de pediatría de primer año. El día de hoy vamos a hablar sobre guías de práctica clínica de recién nacido sano con acompañamiento del tutor, el doctor Luis Noguera. A manera de introducción, el nacimiento es un evento vital universal en donde el feto transita desde una vida intrauterina a una vida extrauterina. Existe una serie de acontecimientos fisiológicos y estos acontecimientos fisiológicos ponen a prueba la capacidad de adaptación saludable que tiene el paciente. La atención en salud del proceso del nacimiento busca vigilar y asistir la transición de una vida intrauterina a una vida extrauterina, anticipar la aparición de problemas, implementando acciones correctivas, detectando oportunamente desviaciones de lo normal y busca promover y asegurar una alimentación adecuada y óptima, un proceso sano de vinculación y un apego con su madre. El 90% de los recién nacidos no van a requerir ninguna asistencia, el 10% van a requerir alguna asistencia y el 1% va a requerir maniobras avanzadas. Estos porcentajes aumentan en los recién nacidos pretérmino. Los procesos asistenciales específicos que va a cubrir la guía, uno, es la historia clínica, 2, la atención en sala de partos, 3, la promoción de salud y prevención primaria, 4, el examen físico que se realiza al recién nacido cuando nace y posterior al nacimiento 24 horas, la vigilancia de la transición de una vida intrauterina a una vida extrauterina, asegurar el apego con su madre y puericultura. ¿Cómo se realizó la guía? Se realizó una revisión sistemática de la literatura, donde se hizo búsqueda, selección, recuperación, extracción de información, apreciación crítica y elaboración de tablas de evidencia para responder cada pregunta. El equipo desarrollador de la guía es un grupo que se subdivide en 4 subgrupos. A, expertos metodológicos. B, expertos de contenido, donde están los pediatras y los neonatólogos. C, representantes de los usuarios, que estaba el resto del personal de salud, enfermeros auxiliares. Y D, representantes de los pacientes. Se cumplieron 3 pasos para asegurar la participación de todos los actores. A, generación de recomendación basada en la evidencia. B, debate amplio en foro abierto. Y C, talleres de validación de las versiones finales de las recomendaciones por grupos multidisciplinarios. La guía cuenta con 9 tópicos, vamos a hablar tópico por tópico y vamos a hablar de cada pregunta que realizan y la recomendación que nos hace la guía. Entonces, en el tópico 1, la detención de pacientes con riesgo, anticipación y preparación materna. ¿Cuáles antecedentes debe explorarse en la historia antenatal para anticipar e identificar condiciones de riesgo para recién nacido? Se recomienda realizar una historia clínica dirigida a la identificación de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo se evalúan? ¿Cuántos controles se realizó la madre? Si en algún control se le detectó alguna enfermedad o alguna alteración en la ecografía, si sufre alguna enfermedad, hipertensión, obesidad, diabetes. Si en los laboratorios que se realizó cada trimestre, alguno fue positivo, si recibió tratamiento para o si no se realizó ningún laboratorio. Si la madre está consumiendo alguna sustancia psicoactiva o está en tratamiento con algún medicamento, si se realizó cultivo rectovaginal y salió positivo, si está recibiendo tratamiento, si presentó infecciones de vías urinarias, qué tratamiento se le administró, si el embarazo es un embarazo múltiple o si tiene antecedentes de embarazos múltiples, si tiene diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, polidramios o liguidramios, o si tiene antecedentes de abortos. El tópico 2 habla sobre la atención del niño en sala de partos. ¿Cuál es el mejor momento para realizar el pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos sin factores de riesgo? Se recomienda pinzamiento tardío del cordón umbilical
después del segundo o tercer minuto de vida o hasta cuando el cordón umbilical deje de pulsar. ¿Cuál es la secuencia de atención de recién nacidos sin factores de riesgo? Se recomienda la siguiente secuencia. Entonces, siempre antes del nacimiento realizar las primeras 4 preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional que estamos esperando de recién nacido? El líquido amniótico, ¿cómo está? Si está claro, ¿cuántos bebés estamos esperando? Y los factores de riesgo adicionales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, se hace un asesoramiento prenatal, una exposición informativa para el equipo de reanimación y se verifica el equipo. Ocurre el nacimiento y empieza el primer minuto o el minuto de oro. Nos realizamos 3 preguntas. ¿Nace a término? ¿Tiene buen toro? ¿Respira o llora? Si la respuesta es sí, se puede permanecer el recién nacido junto con su madre durante la atención y se debe calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuese necesario, secar y realizar una evaluación constante. Si la respuesta a estas preguntas es no, se debe trasladar a la sala de adaptación al recién nacido y iniciar con los 5 pasos. Calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuese necesario, secar y estimular. Si el paciente presenta apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100 y la respuesta es sí, se debería iniciar ventilación con presión positiva y monitorizar la saturación de oxígeno. Si la respuesta es no y el recién nacido tiene dificultad o cianosis persistente, se iniciaría manejo con CPAP y también monitorización con saturación de oxígeno. Hacia el lado derecho está la saturación y cómo nos podemos guiar según el minuto que está cursando el recién nacido. 1 minuto, 60 a 65% y a los 10 minutos, 85 a 95%. Volviendo al flujograma. Si estamos haciendo una ventilación con presión positiva y la frecuencia cardíaca del menor sigue siendo de 100 latidos por minuto, se debe realizar una verificación de los movimientos del pecho y hacer los pasos correctivos con Mr. Sopa. Entonces, máscara, verificar el buen sellado, si es adecuado para el paciente, reubicación de la vía aérea, succión si es necesario de boca y nariz, que la boca esté abierta, la presión se puede ir aumentando de 5 a 10 o buscar una vía alterna. Después del flujograma, entonces vamos acá. Si continúa con frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y la respuesta es sí, se debería intubar si aún no se ha realizado, iniciar con presiones torácicas combinadas con ventilación con presión positiva y oxígeno al 100%. Si su frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto, se debería iniciar adrenalina intravenosa. Está indicado el uso de succión nasal en recién nacidos sin factores de riesgo y con adaptación espontánea. La recomendación es si el recién nacido está vigoroso y tenga la vía aérea permeable, no se debería realizar succión de vía aérea superior, en particular no realizar succión nasal. El tópico 3, manejo materno neonatal del posparto inmediato, separación versus no separación, contacto piel a piel temprano, vigilancia de la transición al lado de la madre. ¿Cuándo y cómo se valora la reactividad de recién nacido? Entonces, la recomendación se valora con la escala de Apgar al minuto y a los 5 minutos para describir de forma estandarizada la vitalidad de recién nacido. El Apgar al minuto lo que me va a evaluar es el nivel de tolerancia de recién nacido a los procesos del nacimiento y su posible sufrimiento. Y a los 5 minutos me va a evaluar el nivel de adaptabilidad de recién nacido al medio ambiente y su capacidad de recuperación. Cuenta con 5 características, cada letra tiene un acrónimo, entonces cada letra es para acordarnos de una característica. Entonces empezamos con la letra A, que es la apariencia, hablando del color. Entonces tiene un valor de 0, 1 y 2. 0 si el paciente está cianótico, 1 si tiene acrocianosis y 2 si su color de piel es rosado o normal. P, hablando de pulso, frecuencia cardíaca, si no tiene 0, si su frecuencia cardíaca es menor a 101, si la frecuencia cardíaca es mayor a 102. G, hablando de reflejos, si no tiene ningún gesto 0, 1 si realiza muecas y 2 si realiza muecas, tos o estornudo. A, actividad, hablando del tono muscular. Si el paciente está hipotónico completamente, 0. Si tiene leve flexión de extremidades, 1. Y si sus movimientos son normales, si su flexión es adecuada, 2. La respiración, si no tiene respiración, si esta es irregular o si es normal, 0, 1 y 2 respectivamente. Y los valores que nos va a dar, nos va a guiar. 0 a 3 tiene una dificultad marcada, 4 a 6 dificultad moderada y 7 a 10 satisfactorio.
¿Cómo y cuándo se valora si hay dificultad respiratoria? Se recomienda realizar la valoración a los 10 minutos utilizando los criterios de la escala de Silberman. Entonces, cuenta con 5 criterios, igual que el APGAR, y a diferencia del APGAR, la escala de Silberman, entre mayor sea el puntaje, peor está el paciente. Entonces, tenemos una característica que es la disociación tóraco-abdominal, dando 0, 1 o 2 puntos. 0, si la expansión es coordinada. 1, si el tórax no se mueve pero el abdomen tiene movimiento, y 2, si hay una disconcordancia entre el tórax y el abdomen. Tirajes intercostales, que esté ausente, que esté débil y que esté marcado. Retracciones intercostales, que esté ausente, que esté ligeramente visible y que esté marcado. El aleteo nasal, que esté ausente, mínimo o marcado. Y el quejido respiratorio, que esté ausente, que sea audible con el fonendo o que sea audible a distancia. Según los puntos, nos va a guiar si tiene dificultad respiratoria. 1 a 3, leve; 4 a 6, moderada; 7 a 10, severa. ¿Cómo y cuándo se debe realizar el examen del físico de recién nacido? El examen físico exhaustivo a todo recién nacido se debe realizar antes del egreso de la institución, siguiendo una lista de chequeo. Se debe realizar un examen físico inicial y un examen físico detallado. El examen físico inicial son los primeros 50 minutos de vida y durante el contacto piel a piel con su madre, si este es posible, para evaluar la transición de la vida extrauterina, detectar tempranamente anomalías congénitas y ofrecer información a los padres sobre el estado actual del paciente. Y un examen físico detallado que se debe realizar después de las 24 horas de vida o antes del egreso, y se debe evaluar diuresis, meconio y evaluar la alimentación, cómo está recibiendo la lactancia materna el recién nacido. Entonces, el examen físico que se debe realizar, lo primero que debemos hacer en sala de partos es la antropometría, entonces pesar, tomar las medidas, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal y la talla del recién nacido. Voy a empezar nombrando el examen físico, siempre lo debemos hacer cefalocaudal, entonces lo primero que debemos ver es cómo está la cabeza, si tiene microcefalia, si tiene macrocefalia, cómo es la forma, cómo es el tamaño, las fontanelas, cómo están anterior y posterior, que estén permeables. Se debe evaluar los movimientos de la cara y la respuesta a estímulos externos, y en la cara se debe verificar la presencia y forma de todos sus componentes anatómicos. Entonces, en los ojos siempre verificar que el pliegue de los epicantos, si los ojos están separados o excesivamente juntos, si hay asimetría, el surco nasolabial si está grande, si las orejas tienen implantación baja, si presenta hemorragias conjuntivales que puede ser normal por el trabajo de parto, la córnea cómo está, evaluar el iris, si tiene colobomas o si tiene heterocromía, realizar el rojo retiniano bilateral, evaluar si tiene leucocoria. En los oídos, evaluar si tiene alguna deformidad auricular, si tiene apéndices cutáneos periauriculares. La membrana timpánica del recién nacido normalmente es gris, es color gris mate. Evaluar la nariz, si tiene atresias de Coana, si la atresia es unilateral o bilateral. En la boca siempre se debe evaluar si hay dientes congénitos, el paladar duro y el paladar blando cómo están, si están íntegros, descartar hendiduras. La úvula si está centrada, si es bífida, y la lengua como está, tiende a ser grande, y los frenillos tienden a ser cortos. Si el frenillo está interrumpiendo la alimentación, se puede hacer una resección de este. Evaluar el cuello, evaluar si tiene masas, evaluar si tiene tortícolis, evaluar las clavículas, si tuvo alguna fractura por el trabajo de parto. El tórax, evalúa los movimientos, la simetría del tórax. Normalmente tienen hiperplasia mamaria, pueden presentar una secreción láctea, se debe buscar pezones supernumerarios, se debe realizar se debe auscultar los ruidos respiratorios y los ruidos cardíacos. Se debe realizar la saturación de miembro superior derecho preductal, comparada con las otras no debe ser menor a 3%. Se debe evaluar los pulsos, descartar una coartación de la aorta si los pulsos femorales están disminuidos. Se debe evaluar la integridad de la pared abdominal, entonces evaluar recién nace si tiene el cordón umbilical, cuenta con las 2 arterias y la vena. Normalmente ellos presentan diástasis rectal o hernias umbilicales,
evaluar las ingles, la palpación del abdomen. El hígado puede estar hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, se puede palpar el polo inferior del vaso, evaluar las características de los órganos genitales, se debe evaluar la micción y el meconio. La piel se debe valorar si tiene algún nevus o alguna mancha en salmón o mancha mongólica. Las extremidades que sean simétricas, se debe realizar maniobras para detectar displasia de cadera, ya lo vamos a ver más adelante. Se debe evaluar el dorso, se debe tocar palpar todas las apófisis espinosas y verificar que no tenga espina bífida o una fosita sacra. Entonces debemos realizar la maniobra de Ortolani. Se ubica al paciente enfrente de uno, se hace flexión a 90 grados de miembros inferiores y de la cadera, se ubica el primer dedo en región interna de la rodilla y segundo y tercer cuarto dedo hacia el trocánter mayor del fémur y se realiza una abducción, se siente un clic cuando la cabeza del fémur ingresa hacia el acetábulo, como se observa en el video. Y la maniobra de Barlow, se ubica el paciente en la misma posición, pero se realiza es abducción y se siente el clic cuando la cabeza del fémur se sale del acetábulo, como se muestra en la figura. Los reflejos que debemos evaluar, entonces puse algunos, el reflejo de búsqueda, se toca a un lado del labio y el bebé gira hacia el lado que se le está estimulando, entonces ahí se le estimula el lado derecho y el bebé busca hacia donde se está estimulando. El reflejo de prensión, el paciente cierra el puño y deja el pulgar dentro de los dedos, se realiza con reflejo de prensión palmar y plantar. El reflejo de succión y el reflejo de Babinski, que se estimula la parte lateral de la planta y se realiza una extensión del primer dedo y de los otros 4 dedos como en forma de abanico. El reflejo de Moro se realiza cuando se ubica el paciente hacia atrás o se asusta y el paciente realiza una extensión de sus extremidades superiores, como se observa, y el reflejo de marcha, el paciente al ponerlo en bipedestación empieza a realizar la marcha automática. En recién nacidos sin factores de riesgo está indicado el contacto piel a piel apenas nazca, sí, se han visto beneficios, el aumento de la probabilidad del éxito temprano hasta los 3 meses y mejora el establecimiento del vínculo de madre e hijo, por lo tanto se recomienda el contacto piel a piel temprano, siempre y cuando la mamá esté en condiciones de realizarlo. El inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida y antes de terminar los procedimientos obstétricos favorece el éxito de la lactancia y disminuye la mortalidad infantil. Hablando en sí de la mortalidad infantil, no había evidencia, pero se recomienda iniciar la lactancia materna durante el contacto piel a piel cuando la madre esté en capacidad de realizarlo. Se debe suspender el contacto piel a piel para realizar la secuencia de apoyo de adaptación espontánea, la aplicación de vitamina K y el antibiótico oftálmico. Se recomienda que los procedimientos de rutina que interrumpan el contacto piel a piel se aplacen de 60 a 90 minutos, de forma que no se interrumpa este apego con la madre. ¿Con qué instrumento se debe identificar un recién nacido? Se debe siempre colocar en todo recién nacido lo más temprano posible, después del nacimiento una manilla que esté debidamente asegurada y que tenga el nombre de la madre, la hora de nacimiento, si son gemelos, número 1, número 2, el sexo y la identificación de la madre. Tópico 4, alimentación neonatal, iniciación y aseguramiento de la lactancia, técnicas y soporte, alternativas, prácticas hospitalarias adversas de la lactancia, falsas contraindicaciones y uso de vitaminas. Recién nacidos sin factores de riesgo, ¿cuáles son los beneficios de la alimentación con leche materna? Entonces, en los recién nacidos disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales, disminuye el riesgo de infecciones respiratorias, disminuye el riesgo de dermatitis atópica, de que el niño presente obesidad cuando sea lactante, y en la madre disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de mama y de obesidad. En recién nacidos sin factores de riesgo, ¿cuáles son las contraindicaciones reales para la lactancia materna? Entonces se recomienda suspender si la mamá recibe amiodarona, quimioterapéuticos, drogas psicoactivas, ergotamina, bromocriptina, metotrexate, lidio, radioisótopos y tetraciclina.
Si la madre tiene infección por VIH, sarampión, parotiditis, rubéola, TBC o varicela y se sospecha de galactosemia en el recién nacido. Yo quise traer esta información, entonces esta es una página donde nosotros podemos ingresar y ver si el medicamento que está consumiendo la mamá tiene algún riesgo en la lactancia materna. Entonces aquí les puse el link, el medicamento, uno lo transcribe allí y le dice si tiene riesgo muy bajo, riesgo alto, riesgo muy alto para la lactancia. Y además de decir el riesgo, le sugiere a uno algún otro medicamento que no tenga interacción para la adecuada lactancia con el recién nacido. En recién nacidos con antecedentes familiares de alergias, la administración de fórmulas lácteas previene el desarrollo de alergias. La evidencia muestra que no existe disminución de riesgo de alergias, por lo cual se recomienda administrar leche materna. En recién nacidos con antecedentes familiares de alergias, la administración de fórmulas lácteas previene el desarrollo de alergias. Entonces, no administrar fórmulas lácteas como sustitución o suplemento de la lactancia materna exclusiva para prevenir la aparición de alergias. En recién nacidos sin factores de riesgo, administrar leche materna libre de demanda tiene ventajas comparadas con la administración por horario. La lactancia materna debe ser a libre demanda. Lo que se debe asegurar es que sean de 8 a 12 tomas en 24 horas. En recién nacidos sin factores de riesgo, ¿cómo se verifica la técnica de amamantamiento si está siendo efectiva? Entonces, se debe educar sobre la lactancia materna y a su acompañante, a la madre y a su acompañante, desde antes del nacimiento. Se debe indicar que tiene beneficios, se debe enseñar las técnicas de amamantamiento adecuada y cómo prevenir las complicaciones. La técnica de lactancia, la madre debe estar en una adecuada posición, debe sentirse cómoda, debe recostarse, debe tener su espalda recostada, la posición de recién nacido debe ser inclinada con el abdomen contra el abdomen de la madre y la cabeza alineada con el tronco. Entonces, en la imagen muestro cómo debe ser el agarre adecuado. Entonces, la cabeza del cuerpo tiene que estar en línea recta, la cara mira hacia el frente del pecho, la nariz frente al pezón, la madre y el bebé deben estar muy juntos, el mentón toca al pecho, la boca está bien abierta y los labios están evertidos. En este video muestro la boca, tiene más cantidad de areola y pecho inferior al pezón que por la parte superior. La boca está bien abierta y pues ahí no se alcanza a ver, pero el labio inferior debería estar evertido. Los indicadores de alimentación con éxito son ver y oír cuando el recién nacido de glúteo que realice una succión rítmica y sostenida, los brazos y las manos estén relajadas, que tenga boca húmeda y debe asegurarse una diuresis mínimo de 4 en el día. Y la alimentación con éxito, hablando de la madre, tiene que tener un seno blando, al final de la alimentación no debe sentir compresión del pezón, debe estar relajada. ¿Qué hacer si hay baja producción de leche? Se debe evaluar la técnica y la salud del recién nacido, se debe tranquilizar y dar confianza a la madre sobre el trabajo que está realizando. En recién nacidos sin factores de riesgo se debe restringir el uso de chupo de entretención. No usar el chupo de entretención mientras no se haya consolidado la lactancia materna, la recomendación. En recién nacidos sin factores de riesgo está indicada la administración de vitamina D y de hierro. No se administra rutinariamente la vitamina D en recién nacidos sanos. Si no se puede exponer a la luz solar al menos durante 1 hora a la semana, se recomendaría una suplementación con 400 unidades día de vitamina D. Se debe asegurar un aporte de hierro elemental de 1 miligramo kilogramo día, sin embargo, la lactancia materna lo suple durante los primeros 2 meses. Tópico 5. Cuidados generales de recién nacido durante la transición mediata, profilaxis específicas para enfermedad hemorrágica de recién nacido y profilaxis oftálmica. En recién nacidos sin factores de riesgo, ¿cuál es el método más seguro para ligar el cordón umbilical? Siempre ligar el cordón umbilical para prevenir el sangrado, se debe hacer con asepsia y que sea fácil de usar. La primera opción es la ligadura de caucho y seguida de pinza plástica y la tercera, cintas umbilicales. En recién nacidos sin factores de riesgo, se debe administrar vitamina K oral comparado con la administración muscular, disminuye la morbimortalidad neonatal,
Entonces mejora los índices bioquímicos de la coagulación, cualquiera que sea la aplicación, disminuye el riesgo de enfermedad hemorrágica temprana de recién nacido, la dosis es 1 miligramo de vitamina K, si pesa menos de 1000 se debería aplicar la mitad, 0.5 miligramos, y la efectividad de la administración oral o intramuscular es equivalente. Está indicado el uso rutinario de profilaxis oftálmica y cuál es el medicamento indicado. Se recomienda solución oftálmica de yodopovidona, 2.5%, la dosis 1 gota en cada ojo, debido a la existencia de evidencia local y de efectividad y a su color que nos da la indicación de que al bebé se le aplicó efectivamente la profilaxis. Para la prevención oftálmica por gonococo, la efectividad entre eritromicina, tetraciclina, yodopovidona y nitrato de plata son equivalentes. Sin embargo, la efectividad para clamidia trachomatis es mayor con yodopovidona. Tópico 6, inmunizaciones neonatales. ¿Cuál es el esquema recomendado de vacunación recién nacidos sin factores de riesgo? Se debe administrar durante las primeras horas de vida y antes del egreso hospitalario las dos vacunas para la hepatitis B y la vacuna de BCG. Tópico 7, detección y manejo de problemas de transición, hablando específicamente de ictericia. En recién nacidos, ¿cuál es la indicación de tomar hemoclasificación? En todos los recién nacidos se debe tomar la hemoclasificación. En recién nacidos aparentemente sanos y sin factores de riesgo y con ictericia neonatal. La aparición temprana de ictericia, hablando antes de las 24 horas, durante las 24 horas de recién nacido. Se asocia a un riesgo mayor de toxicidad por bilirrubinas, necesidad de estudio o tratamiento, que la ictericia de aparición posterior a las 24 horas. Existe evidencia de que la ictericia de aparición temprana requiere intervención médica y se recomienda vigilar clínicamente para detectar la ictericia de aparición temprana y si ocurre se debe realizar valoraciones paraclínicas y tomar las decisiones. ¿Cuál es la presentación clínica? Áreas de cuerpo con ictericia, intensidad de la ictericia, que se asocia con mayor riesgo de necesidad de tratamiento, niveles patológicos de bilirrubina y niveles tóxicos de bilirrubina. La evidencia muestra que no hay una buena correlación entre la distribución e intensidad de la ictericia visible en el examen físico y los niveles que vamos a encontrar a nivel sanguíneo de las bilirrubinas. La ausencia de ictericia suele asociarse con valores bajos o normales de bilirrubina sérica. Las recomendaciones A, evaluar la presencia de tinte ictérico en todas las valoraciones que tenga recién nacido, cuando lo podamos valorar, y B, se recomienda hacer búsqueda activa bajo una luz natural y anotar la extensión de la ictericia en piel, escleras y encías. El recién nacido a término sin factores de riesgo. La exposición a la luz solar directa por 15 a 20 minutos 2 veces al día durante las primeras 2 semanas de vida disminuye la incidencia de ictericia patológica. No hay evidencia de que se prevenga o atenúe la ictericia patológica. Presenta riesgos en el recién nacido como quemadura por luz solar. Por lo tanto, la guía no recomienda realizar luz solar directa por periodos de 15 a 30 minutos o más prolongados, como método preventivo para la aparición de ictericia patológica. Tópico 8, tamización de displasia de caderas. Está indicado tamizar para displasia de caderas con radiografía simple en recién nacidos sin factores de riesgo ni hallazgos al examen físico. La guía no recomienda realizar tamización en estos recién nacidos. Tópico 9, políticas de egreso hospitalario. ¿Bajo qué condiciones se le puede dar salida a los recién nacidos sin factores de riesgo? Entonces, la guía recomienda no dar salida antes de las 24 horas, poder hacer un examen físico postnatal adecuado y buscar anomalías congénitas. Se debe realizar pruebas de tamización por errores innatos de metabolismo y cardiopatía congénita. Se debe reforzar la lactancia materna, verificar que el paciente haya presentado diuresis y deposición durante la estancia hospitalaria y evaluar el apego, la madre y el niño, evaluar si la madre tiene alguna pregunta o alguna duda sobre su lactancia materna. ¿Qué recomendaciones y de qué manera deben recibir los padres antes del egreso hospitalario de recién nacido a término y aparentemente sano? Se debe entregar material escrito adecuado que sirva como guía de los cuidados y manejo de recién nacido para reforzar las actividades de educación y promoción. Al lado derecho puse las indicaciones que nosotros damos a la salida de los recién nacidos. Está los signos de alarma y recomendaciones específicas
a todas las madres se le entrega, todas las madres deben firmar y se les explica y se les pregunta si tienen alguna duda sobre las recomendaciones y el cuidado que debe tener en casa con el recién nacido. ¿Con qué se debe limpiar el muñón del cordón umbilical? Se recomienda que el muñón se mantenga limpio y seco hasta que se momifique y caiga. El manejo debe ser seco, no se debe aplicar antisépticos o antibióticos tópicos al muñón umbilical. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el síndrome de muerte súbita en recién nacidos sin factores de riesgo? Se debe cumplir las siguientes recomendaciones para disminuir el riesgo. Entonces, uno, el recién nacido debe dormir boca arriba, completamente apoyado en el colchón, no debe tener almohadas, boca arriba con la cara hacia un lado, se debe prevenir el tabaco y el humo, pues debe ser prevenirse antes del nacimiento y obviamente después. El bebé, se le debe explicar a la mamá que el bebé puede dormir en la misma habitación, pero debe dormir en una cuna aparte, una cuna que sea para él, para evitar el colecho. Y lo otro que se debe realizar es evitar el sobrecalentamiento. Entonces, se le debe explicar a la mamá, no debe poner tantas cobijas y menos que obstruyan la vía aérea superior y evitar así la muerte súbita del lactante. ¿Cuándo se debe hacer el primer control médico ambulatorio? Se recomienda realizar preferiblemente con un pediatra a las 72 horas después del nacimiento. Y voy a terminar mi charla con una frase de Henry Ford que dice, si piensas que puedes lograrlo o si piensas que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Muchas gracias. Melanie, muchas gracias por la presentación de la guía práctica clínica. Como saben, para nosotros es muy importante que todos tengamos como al